Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchen. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Gajes del Oficio. Hola, saludos, soy Mari Narváez, nuevamente aquí en nuestro segundo episodio de Gajes del Oficio junto a Carmen Enid Acevedo. El segundo episodio que esto se invierte, yo te voy a entrevistar a ti. Interesante porque hablar con periodistas siempre es como, ay, a rayo, ¿dónde estudió? ¿Cómo lo hizo? ¿No estudió? Yo creo que lo primero que se impone en preguntar en esta entrevista es precisamente, ¿de dónde te sale el asunto periodístico? ¿Estudios? ¿Cuál es el antecedente? Mira, realmente desde que yo tengo uso de razón yo contaba historias y para mí la escritura era como el oxígeno, desde bien chiquita. Mi padre fue el fundador del periódico Claridad. Uh-huh. Entonces mi papá, Juan Maribra, fundó ese periódico y siempre dijo que él era periodista, aunque él era abogado, ¿verdad? Y era un líder independentista y era profesor también. Fundó una escuela de Derecho en Mayagüez y también fue profesor en la UPR. Pero él siempre decía que su primer oficio era el de periodista y el más que quería, de todos sus oficios, el más que él apreciaba era el periodismo. Él hubiese querido ser periodista. Él se hizo abogado pues porque tuvo que hacerse abogado por la situación de su vida, ¿verdad? Para defensa. Entonces, él siempre estaba hablando de periodismo y siempre estábamos compartiendo libros, historias, y a mí me gustaba mucho escribir y contar historias. Así que desde la escuela yo tenía periódicos, escribía, y cuando fui a la universidad, pues fue bien fácil. Yo decía, no, yo quiero estudiar periodismo. ¿Y la universidad fue entre Estados Unidos y Puerto Rico? Y el tránsito a estudiar periodismo, ¿cómo se te dio? ¿Fácil? ¿Ya tenías alguna pues realmente noción? Yo entré en la Universidad de Boston a estudiar periodismo, pero sabes que los primeros años lo que te dan son clases de sociales y de humanidades, etcétera. Tomé un curso, creo que Introducción a las Comunicaciones, una cosa así. Poco después yo terminé en La Habana, porque yo no terminé el bachillerato en Boston. Y en La Habana mi papá me decía, yo estaba en La Habana por una situación personal. Sí. Y mi papá me decía, nena, en La Habana tú puedes estudiar cine en la escuela de García Márquez. Tú puedes estudiar historia, literatura, medicina. ¿Qué tú quieres estudiar? Lo que sea. En La Habana tú puedes estudiar lo que sea. Menos periodismo, chica, no puedes estudiar. Así me decía, no puedes estudiar periodismo en Cuba porque es que eso allí como que no lo hay. Como que esa no es la línea de ellos. No. Por no decir otra cosa. Y yo pues dije, bueno, pues me tendré que regresar a Puerto Rico porque yo lo que quiero es estudiar periodismo. Regresé a Puerto Rico y terminé de estudiar periodismo, pero entré como reportera de Claridad porque allí no había nadie. Era una de esas etapas bien críticas de Claridad, que Alida Millán dice que ella dirigía Paredes. Y un día entré por allí, creo que la vi en Lares, y ella dijo, no tengo a nadie allí, no hay reporteros, no hay nada. Y yo le dije, pues yo lo hago. Pero yo no sabía nada, yo no había tomado ni un cursito de periodismo ni nada. Yo le dije, yo lo puedo hacer. Entonces me dijo, ven el lunes. Y yo fui, o sea que yo empecé a cubrir y a ser reportera en Claridad antes de yo saber cualquier cosa de periodismo. 5W, como decíamos antes. Exacto, el weekend antes mi papá me dijo, vente para Mayagüez que te voy a dar un crash course. Y yo me fui. Y un crash course con Juan Maribra debía ser como 3 días, no haciendo otra cosa que hablar sobre periodismo. Sí, y me llevó a varias actividades y me puso a escribir de las actividades y qué sé yo, y así. Y empecé pues dándome contra el piso. Y metiendo mucho la pata. Claro, metiendo mucho la pata. Y la manera de lo que tú haces ahora, que es totalmente distinto, tiene un enfoque obviamente periodístico, pero en aquel momento cuando uno está empezando, uno siempre tiene alguna noción, porque obviamente los que estudiamos pues teníamos una noción de la 5W, de cómo se hace un reportaje, etcétera. Cuando uno llega sin eso, pues uno llega un poco como a aprender de aquella gente que estaba allí. Estabas en un periodismo político desde el punto de vista de que Claridad siempre ha sido un organismo político.
¿De dónde echaste mano? Además de la gente que estaba en Claridad. Bueno, mientras trabajaba en Claridad, pues me matriculé y estudiaba entonces por las noches periodismo. Así que hice como una mezcla interesante, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenía que excusarme porque tenía que estar en Vieques a veces 2 semanas corridas o una semana en los campamentos de tiro esperando unos arrestos y no podía ir a clase, pero entonces le decía a los profesores, bueno, pero yo voy a hacer mis trabajos sobre lo que yo estoy haciendo de verdad. O sea, no van a hacer trabajo y así, pues con Ramón Arbona, la gente de Claridad realmente fue mi escuela, ¿verdad? Que es una línea bastante de periodismo cultural desde el punto de vista de Ramón Arbona. Podemos decir que tú quizás por ahí empezaste a tener un afinque más propiamente de trabajo desde el periodismo cultural, la entrevista, la crónica. Sí, me desarrollé mucho el ojo de la crónica, porque como Claridad es un semanario, siempre teníamos ese problema de que cuando salía Claridad ya había salido la noticia, ¿verdad? Así que siempre había que darle un acercamiento, que yo le puedo decir a la gente sobre esto que ya pasó. Claro, que sea más nuevo. Que les atraiga a leer esta historia, etcétera. Pero yo siento que en todos esos años que yo estuve en Claridad, al principio era periodista de reportajes de política, hice mucha política, cubrí muchos eventos como Vieques, como la excarcelación de los presos políticos, la campaña de excarcelación, los 90. La huelga de la Telefónica, que con eso me estrené prácticamente. No, pues eso es un súper estreno. Sí. Por lo menos en Hard News es un súper estreno. Sí. Cubrí muchas cosas. Después me fui a hacer la maestría y volví y entonces dirigí El Enrojo. Exacto. Dirigí El Enrojo, siempre tuve mucho interés por el periodismo cultural y ahí estuve. Pero si tú supieras que yo ahora es que me siento que estoy haciendo investigación hardcore de verdad. Porque antes era más centrado en el storytelling, en cómo contar una historia de manera extraordinaria y de buscar los detalles y mucha entrevista de personalidad. Exacto. Y a mí me da buenos recuerdos esa época porque mira, yo era bien jovencita y bien ilusionada. ¿Cómo qué edad tenías? Yo empecé en Claridad a los 20 años recién cumplidos. A los 20, exacto. Y yo me tiraba para los sitios y yo me envolvía tanto en mis historias. Me acuerdo unos pescadores que estaban debajo del puente de Dos Hermanos que los querían sacar porque venían los reyes de qué sé yo qué. Y yo me metía allí y terminaba de activista con los pescadores, personas sin hogar. Yo me tiraba por todo Santurce caminando por Río Piedras a entrevistar personas sin hogar y terminé con uno de ellos ayudándole a rescatar una casa y todo. O sea, era bien soñadora en esa época. Y me envolvía mucho con todas las personas y sentía que tenía que hacer más por ellos, no solamente contar su historia. Claro, y es interesante porque nosotros sí estamos viendo que ese periodismo que hicimos en un momento dado, que supuestamente se alejaba, el periodista se alejaba de la gente, yo lo viví en términos de educación y de experiencia, porque eso es lo que te propone, por ejemplo, un medio comercial. ¿Verdad? Tú tienes que estar distante. Y ese periodismo que se daba de la supuesta objetividad, pues yo me crié en ese periodismo, digamos. Tú lo viviste a nivel de experiencia laboral distinto, porque obviamente lo que propone Claridad como un medio informativo político es otro enfoque, es de otra manera, se mira y se ejerce de otra manera. Pero eso, vamos a ir a eso cuando hablemos del siglo XXI, porque nosotros estamos, y tú estás ejerciendo un periodismo hasta cierto punto combativo, de profundidad de derechos humanos, que también te hace activista de alguna manera. Pero yo no me quiero alejar de Claridad porque ahí hay una transición también. Tú hiciste una transición de Claridad a otros esfuerzos de trabajo y te convertiste en columnista del Nuevo Día. Sí. Muchos años. Muchos años estuviste ahí. Y hay una lectura totalmente distinta y hay el ejercicio del oficio es distinto totalmente cuando tú haces una columna de opinión
versus haces el diario o haces ese proyecto cultural que tú hacías, las entrevistas de personalidad, etcétera. ¿Cómo te fue en esa transición desde el oficio como profesional? Hacia la columna de opinión. Sí. Para mí eso era un juego tremendo, o sea, para mí eso fue extraordinario tener esa... Siempre he tenido una columna de opinión también en Claridad, También. pero es una columna literaria. Uh-huh. Es un experimento distinto. Exacto. Y de hecho, yo siempre digo que cuando en el futuro, si alguien lee esos periódicos, va a decir, si no lee mis columnas del Nuevo Día, pensaría que no son tan políticas mis columnas, porque mis columnas más políticas están en el Nuevo Día, no están en Claridad. ¿Por qué? Porque yo al público de Claridad no lo tengo que convencer de claro, muchas cosas. Claro. Al que tengo que convencer es al del Nuevo Día. Y al Nuevo Día yo fui a hacer lo que yo tenía que hacer. O sea, al Nuevo Día yo fui como pensadora, como independentista y como persona, ¿verdad? Que no negaste tu perfil. Que defiende los derechos humanos en este país. Fue una experiencia extraordinaria hasta que tuve problemas después de 12 años de yo ser columnista en el Nuevo Día. Empecé a tener problemas serios de censura de parte del medio. Y ahí me tuve que retirar porque no, pero es que yo estoy aquí para hacer esto. Si yo no puedo escribir sobre la Fiscalía Federal, pues entonces yo no puedo escribir aquí, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras situaciones que se dieron. Pero por mucho tiempo estuvo muy bien. Fue un ejercicio para mí bien revelador. Para mí fue revolucionario. Me seguía criando, digamos, como escritora, claro, y como periodista. Así que hubo una evolución que fue importante porque ahora me dedico precisamente, ¿verdad? Ahora soy activista y creo que todos esos años opinando en el Nuevo Día sobre las situaciones del país me llevaron a darme cuenta de que mi rol tenía que ser un rol más frontal, más activo. Más participativo. Sí, definitivamente. Y ese asunto de la participación, ahí es que nos trae al siglo XXI. Ahora mismo tú estás haciendo el esfuerzo, como tú dices, que haces más investigación que antes, en una organización sin fines de lucro que maneja un tema bien específico y es un nicho que siempre ha existido en el mundo de los derechos humanos, pero no desde el punto de vista que tú lo estás haciendo, que es trayendo información. Por eso es que es la investigación y se revela. No es fácil movernos del periodismo tradicional como lo conocemos, y no ha sido fácil, que habla de objetividad, que habla de que el periodista no participa, de que siempre hay una distancia entre aquellos y nosotros, o nosotros y aquellos. Pero sobre todo, en este momento, en un tema como el de la seguridad pública. Por muchas razones en Puerto Rico, los medios de comunicación tal y como se constituían antes, porque eso ha cambiado y estamos aquí en un medio totalmente distinto, se constituían con esa distancia entre lo que era hacer periodismo y cuestionar a la seguridad pública. Yo creo que las carpetas nos trajeron una posibilidad de que se cuestionara, pero necesariamente no desde la estructura del medio, sino desde el periodismo. Uh-huh. Y de alguna manera esta es la segunda etapa de las carpetas. Como el Estado ha manejado su relación con los ciudadanos y las ciudadanas y tenemos un esfuerzo de violencia que parecería retrotraernos a los años de mayor represión. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, probablemente nunca he ejercido el periodismo que tú mencionas, ¿verdad? Aunque fue el que me enseñaron en la universidad. Claro. Porque como tú dices, ¿verdad? Mi primera experiencia fue en Claridad y ya en los medios comerciales fui columnista, no era reportera de día a día. Pero pasó algo muy grande en Puerto Rico en el año 2005. Y fue el asesinato a plena vista de todas nosotras de Filiberto Ojeda Ríos, quien además era mi amigo personal, ¿verdad?
yo no lo vi durante todo el tiempo que estuvo en clandestinaje, pero antes de él entrar al clandestinaje yo era una niña y él iba a casa de mi papá y yo lo conocí allí y era de las personas que yo más admiraba en mi vida. Y cuando vi lo que pasó con él, ahí te puedo decir, mira, ya yo era adulta. Claro. O sea, ya yo era adulta, ya yo tenía 20 y pico de años. Pero ahí fue como que, ahora fue que yo de verdad entendí. O sea, no sé cómo explicarte que sí, yo me crié en una familia independentista, siempre estaban hablando del colonialismo, yo cubrí Vieques y aún así fue cuando mataron a Filiberto en mi plena cara, básicamente en la plena cara de todos nosotros, y cuando yo vi la reacción que tuvo este país para enterrar a Filiberto, yo creo que ahí fue que se selló mi compromiso, ¿verdad?, en contra de la represión y la violencia de Estado, y yo dije, espérate, aquí hay que enfrentar a esta gente. Porque gran parte de las luchas que se han dado en este país y que nos ha costado sangre no se han podido culminar, no se han podido cristalizar, precisamente por la represión del Estado. Entonces, alguien tiene que dedicarse a investigar esto, pero a profundidad, y a buscar esos datos, y a levantar estas historias sobre la violencia de Estado, que no se limita solo a la represión política, sino que también he investigado muchísimo sobre las formas como el Estado utiliza la fuerza contra la ciudadanía, claro, que no es de forma equitativa, por supuesto. Así que ahí hubo un cambio. Claro. Pero realmente, como quiera... Tú tenías una experiencia anterior que obviamente tú eres mucho más joven, pero todos recordamos la muerte de Chagui Mari. Y de qué manera eso se da en tu vida, en la vida familiar. Sí. Y hay una historia ahí. Pero ¿tú crees que el asunto Filiberto fue lo que te detonó? Porque lo de Chagui fue un poquito antes. O sea, lo de Chagui siempre ha estado ahí. Claro. Y todavía es una gran motivación para mí, definitivamente. Más ahora de grande. Porque era algo tan natural. Como era una historia que estaba ahí desde que yo nací. De hecho, yo nazco porque a Chagui lo matan, porque mis padres no tenían ningún plan de tener hijos. Pero matan a Chagui y yo nazco un año después. Un año después, exacto. Un poco, yo creo que fue una manera de, pues no sé, ¿verdad?, de aplacar un poco esa pérdida tan dura. Entonces, lo de Chagui ha sido muy importante y ha sido siempre ha sido una motivación para mí y lo sigue siendo. Pero tal vez tú lo ves como algo personal de la familia y lo que a uno lo motiva es como que cuando yo vi, ¿sabes? Lo de Filiberto fue... Tenías adultez, tenías una conciencia... Y en la parte colonial fue lo que finalmente... Porque sí, una cosa es uno saber, pero tú tienes que tener un momento, como le llaman en Estados Unidos, un awakening. Tú tienes momentos que son momentos definitorios donde tú finalmente entiendes una lección que te han estado trayendo toda tu vida. Y ese aspecto colonial de que estos americanos, el FBI puede recoger sus bártulos, llegar aquí, cercar una casa, matar a un revolucionario porque les da la gana, a sangre fría, dejarlo allí desangrándose. Y no tienen que rendirle cuentas a nadie, no tienen que pedir permiso, no tienen que ni siquiera informarle al gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Independientemente de si haya sido o no. La parte del choque de, wow, esto es el colonialismo en vivo y a todo color, ¿verdad? Eso fue como un evento muy importante. Y de alguna manera, me acuerdo que en esa época decían, ¿quién va a vengar la muerte de Filiberto de Darío? ¿Cómo se venga esa muerte? Pues, ¿verdad? Yo no puedo vengar la muerte de él porque yo no tengo esa sí. Pero sí, esos eventos a lo mejor al momento no lo ves, pero eventualmente tienen frutos porque la gente se radicaliza con estas situaciones. Pasó en la masacre de Ponce. ¿Por qué tú crees que salen los nacionalistas? Y no me comparo en lo absoluto, pero lo que quiero decir es que eso provoca unas acciones y la gente se va radicalizando. Los nacionalistas que fueron al Congreso el 1 de marzo en el 54, que ya quisiera yo tener esa falda y esos pantalones,
de pequeños habían visto lo que había pasado en la masacre de Ponce. Y eso se les había quedado, ¿verdad? Entonces no es un evento ni dos, son una serie de eventos, pero eventualmente este país resiste y este país se levanta. Y las formas de lucha son distintas. Definitivamente. En el siglo XX, mediados, 50, 54, más tarde, han sido distintas, y en el siglo XXI tenemos otras formas de lucha. Desde el asunto periodístico, a la gente se le hace difícil, y lo vivo yo todos los días, incluso con mis profesores de la Universidad de Puerto Rico, se le hace difícil establecer que ahora tenemos unas posiciones desde el periodismo independiente súper claras que las queremos traer. Y las traemos precisamente por el análisis de toda la información que tenemos acumulada y las investigaciones que hacemos. Lo más difícil es que ellos entiendan, o que ellas entiendan también, que no dejamos de ser periodistas. ¿Tú alguna vez has estado luchando con eso, más allá de con colegas, con personas que te puedan decir, no, tú no haces periodismo, tú eres activista? Yo puedo entender si hay personas que quieren creer eso, ¿verdad? O que piensan eso. Yo creo que es algo que está abierto a discusión. Pero yo particularmente, el tema de la objetividad, nosotros en Claridad siempre nos decía, creo que era Ramón Arbona nos decía, nosotros somos... o lo decían allí desde la época de la castañuela. Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Claro. ¿Verdad? Eso a mí me lo enseñaron en Claridad. Y lo que pasa es que la objetividad ha sido la ideología del status quo, realmente. La supuesta objetividad... Para mantenerte ahí en el neutro. La supuesta objetividad de los medios tradicionales lo que ha implicado es un silenciamiento de unas voces que son, por lo general, las más afectadas. Y ha sido también un periodismo objetivo, pero que emana en su gran mayoría del poder, porque son las voces del poder y de los gobernantes las que se reproducen en estos medios supuestamente objetivos. Entonces, yo creo que adrede, yo he tenido el privilegio de poder desafiar esas voces que esa supuesta neutralidad, ¿verdad? Donde hay tantas y tantas voces ausentes. Por ejemplo, en el caso de mi trabajo, las víctimas nunca, ¿verdad? Es difícil que estén en estas historias. Por eso es que yo le doy privilegio las voces de las víctimas, de las personas que la policía los ha matado, los familiares, o que les ha dado... Esta semana hablé con uno que está parapléjico por un policía desde los años 90, pero el hombre está un dominicano. De esos de cuando se produjo la investigación del Departamento de Justicia. ¿Dónde estaban esas voces? Y no solo voces, ¿dónde estaban esos datos? Porque yo misma al principio no sabía dónde están las personas que la policía agrede y mata en Puerto Rico. Más allá de una historia cada 3 años. Anecdótica cada 2 o 3 años. Que a eso iba. El elemento interés humano, que no es otra cosa que en este momento, para mí, el desarrollo de un periodismo de entretenimiento, que a lo que alude es al sensacionalismo y a la lloradera, etcétera. Desde ahí se cubrían a las víctimas, pero no desde el punto de vista del poder que tienen las víctimas de denunciar lo que está ocurriendo. Y de alguna manera eso es lo que tú estás Y tampoco se traían datos, o sea, te lo presentan como si fuera un caso aislado. Pero hasta que tú no ves, ¿verdad? Empiezas a buscar los datos de año tras año tras año y a contar esos casos y a ver quiénes son esas personas, pues tú no puedes entonces hacer reclamos más allá de la historia particular. Así que yo llevo 9 años documentando la violencia policial y ahora tengo, por lo menos con respecto a las muertes y ahora también con los usos de fuerza, tengo un mapa. Ahora yo tengo unos patrones, ahora yo puedo ver unas cosas que antes no veía, pero eso es producto de una investigación bien exhaustiva. Claro, los periodistas nos forman para que seamos rigurosos. No podemos entrar en generalidades, tenemos que ser específicos y tenemos que tener datos para sustentar nuestras
nuestra escritura, ¿verdad? Nuestra investigación. Yo cumplo con todo eso. Yo soy fiel a la historia, lo más fiel posible. Y por supuesto trato de siempre tener las voces pluralidad en las voces, y quiero saber también cómo la policía justifica un montón de cosas, pero no puedo privilegiar la voz de la policía porque esa voz ya está privilegiada y multiplicada en todos los medios de comunicación. Los que no están son las personas, los que Kelvin Viera, como la historia que revelamos hoy, ¿verdad? Que es una persona sin hogar, que todavía está esperando que pase algo con el policía que lo agredió. El capitán. El de San Juan. Ese muchacho con diversidad funcional, un muchacho negro que vive en la calle, más vulnerable que eso no existe, ¿verdad? Así que un poco esa distancia que se supone que ponga el periodista, hay que ver qué tipo de periodismo es el que ha producido. Un periodismo bastante blanco, patriarcal, un periodismo desde el poder masculino y supremacista. Entonces, pues, si yo puedo desafiar eso, yo creo que eso es un privilegio. He podido hacerlo. Y creo que si mis datos son correctos y soy fiel a una historia y soy honesta, ¿verdad? No exagero unas cosas, ni guardo otras en la trastienda porque no me conviene publicarlas. Si yo cumplo con esas reglas del periodismo, ¿verdad? Que son, vamos a hablar en específico, porque tú y yo hablamos aquí de muchas cosas, pero cuando tú vas a escribir una historia, tú tienes que buscar confirmar todas esas cosas que estás diciendo, o sea, por diferentes vías. Y yo creo que ese trabajo yo lo hago y pienso que ahora es que lo estoy haciendo mejor, precisamente, ¿verdad? Claro, el que quiera decir que no es periodismo, a mí no me afecta. Yo creo que la conversación es importante, claro, y no tengo problemas en tenerla. Yo digo que es periodismo porque eso es lo que yo sé hacer y yo utilizo esas enseñanzas y esas estrategias y esas herramientas periodísticas en mi trabajo. Hacemos un análisis todavía más, un análisis que no es periodístico, que es analítico y estadístico, y eso lo hace un director de investigaciones en nuestra organización, que es un estadístico, no es un periodista. Así que lo hacemos entre varias personas, pero como yo utilizo esos recursos periodísticos y cuento historias y revelo información y hago investigación, pues yo me considero periodista. Si alguien piensa que no soy periodista y me quiere llamar activista, yo no tengo ningún problema con eso. El Kilómetro Cero surge en un momento en que llevas 9 años, pero que empezó a distanciarse el periodismo como lo conocemos en términos de los medios tradicionales y los medios comerciales, a surgir las organizaciones que como nosotras pues empezamos a decir, caramba, queremos estar en otro lado por muchas razones, y surgen estos nuevos medios independientes. Yo creo que ya nosotros podemos decir que en Puerto Rico hay un bloque de medios independientes que está haciendo su trabajo desde diferentes formas. Tú desde el activismo y los desarrollos humanos, revelando información de la policía, que yo tengo que decir que incluso en los medios tradicionales es la agencia más difícil de cubrir del Estado. Es lo más difícil precisamente por la cultura de secretividad y de, no quiero decir amapucho, pero ya lo dije, que hay en una institución que siempre está velando porque los suyos, y en ese sentido yo creo que la narrativa en este momento del coronel López Figueroa me lo da literalmente. Cuando tú hablas de mis policías, tú estás hablando de la protección de tu gente. Exacto. Y así es exactamente. Y así es que no se supone que sea el rol de él. No se supone que sea así, pero así es que ellos se conforman. Y es interesante porque no estamos hablando de policías de 80 años. O sea, yo pensaría que en la policía que yo cubrí en los años 80, principios de los 90, pues iban a tener esa mentalidad y todavía permanecer al día de hoy si aquellos oficiales se hubieran quedado allí. Pero estamos hablando de gente de 50 años, de gente de 45 años, o sea, que también es bien... Pero es una cultura institucional. Es una cultura institucional. Esa es la más difícil de destruir, vamos a decir no destruir, vamos a decir de cambiar. Sobre todo en un país, en cualquier sociedad del mundo, pero en un país como el nuestro, que los niveles de violencia por todos los niveles de inequidad que hay, etcétera, se exacerban y están
en los niveles en que están. Pero yo, de ese asunto puramente periodístico, sí te quisiera confrontar con el hecho de lo que ves hoy, en términos de ese periodismo que se está produciendo, que yo hablo mucho de la ausencia de crítica al interior del oficio. Hasta dónde personas como nosotras que nos hemos posicionado tranquilamente, directamente en un tema, en un área, desde el asunto autogestionado, de que estamos respondiendo a unos principios, a unos valores, sobre todo a la rigurosidad del oficio. Tú estás viendo que eso cambió y que ahora somos menos los que entendemos que tenemos que hablar también de lo que está pasando al interior de nuestra profesión. Yo siento, yo llevo como periodista, ¿verdad? Como te digo, 20 y pico de años, y yo siento que siempre ha sido así. Mi experiencia es que el periodismo ha sido muy gremial siempre. Los grupos de periodistas, ¿verdad?, se dedican más a criticar, obviamente, pues a veces al gobierno, a veces, porque hay muchos periodistas que lo que hacen es reproducir las mentiras o las inexactitudes o incluso las violencias, ¿verdad?, del Estado. Pero hay otros que son críticos, que siempre tiene que haber una pregunta que ¿verdad?, incómoda, porque ni modo, esa es la naturaleza del trabajo, pero hacia el interior del gremio, yo no recuerdo, no, me puedo equivocar, ¿verdad? Y yo hace muchos años dejé de ir a muchas actividades y qué sé yo, pero yo recuerdo que esa era mi impresión cuando yo era bien jovencita, que sucedían cosas serias y no se abordaban a nivel interno de los periodistas. Cosas como, ¿verdad?, faltas éticas serias que ocurrían, como periodistas que recibían dinero por escribir a favor de unas particulares, ¿verdad?, siendo periodistas de plantilla, entre otras cosas. Y siempre sentí que no había voluntad para abordar esos temas que eran demasiado espinosos y que a lo mejor ¿verdad?, a lo mejor en el afán de no señalar y de no ¿verdad?, dañar a un compañero o compañera, esa actitud gremial, pues nunca he pensado que ha habido suficiente introspección colectiva, por lo menos. Claro. Ejercicios colectivos. Sí, porque individualmente, pues, yo puedo pensar muchísimo, pero si yo soy una entre los 600, pues, exacto, tenemos un problema. De allá a este punto, ¿eso le ha hecho bien o le ha hecho daño desde tu punto de vista al ejercicio del periodismo, sobre todo de cómo nos están mirando las audiencias, cómo nos están mirando en un momento en que las audiencias tienen participación básicamente en todo lo que nosotros hacemos? Porque independientemente que los medios tradicionales se quieran quedar con radio, televisión y prensa escrita, eso evolucionó a que ahora estamos en todos lados y hasta cierto punto la gente puede interactuar con el contenido de los periodistas y las periodistas. ¿Tú crees que le ha hecho daño esa actitud de no mirar hacia adentro y hacer una reflexión crítica? Sí, definitivamente. Y tal vez ese ejemplo, no sé si ya ha sido muy discutido, pero como que parece como si todo se valiera ya dentro del ejercicio periodístico. Yo creo que si se tuvieran unas discusiones, ¿verdad?, si se hubiesen tenido unas discusiones más difíciles y más rigurosas y más introspectivas, aunque fuera a nivel interno, no sé, o sea, no estoy diciendo de qué forma. Llegó un punto donde incluso ya yo no me sentía cómoda denunciando cosas dentro del periodismo, porque no se me entendía que no eran bienvenidas. Sí, que no había... Y que nadie quería abordar ese tema, y que las asambleas, pues, como que no eran los lugares tampoco. Yo dejé de participar. Pero creo que sí, porque ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad?, pues tuvimos un poco esa discusión el otro día, pero realmente uno puede decir quién es periodista o quién no es periodista. Es que ahora, o sea, al tú no tener estas conversaciones, es como si se valiera todo. Claro. Entonces ahora no sabemos...
Y que la gente confunda. No sabemos cuando fulano de tal en la radio está entrevistando a una persona, nadie sabe si es que le están pagando a la emisora por un anuncio o si es una entrevista legítima con relevancia noticiosa. O sea, yo mismo que conozco los medios, a veces no sé. A veces no sé, de verdad. Sí, es que como que quisieron borrar algo y borraron todo. Sí. Finalmente, borraron todo porque entonces si no hay línea. Y yo pienso que, ¿sabes? Yo pienso que el oficio periodístico no es nada tampoco tan complicado en términos de que yo sí pienso que mucha gente puede ser periodista sin haber ido a la escuela de periodismo. Pasaba antes, no había escuela de periodismo. Hecho, eso es lo que queremos, que las comunidades que afectadas por XY problemas, ¿para qué es el periodismo si no es para buscar soluciones y para compartir, ¿verdad? Unas verdades acerca del mundo, pero sobre todo las verdades más difíciles de exhibir, ¿verdad? O de revelar, porque las que son obvias, pues esas no hay que... Entonces, tú quieres que las personas afectadas asuman ese rol de contar sus propias historias y de hacer sus investigaciones, y aquí pasa mucho en muchas comunidades. Así que yo pienso que mucha gente puede ser periodista sin serlo de manera, ¿verdad? Siempre que sean rigurosos, siempre que haya mucha precisión en los datos, siempre que haya investigación, fidelidad a una historia, honestidad intelectual. Pero al no tener como esas discusiones y esas críticas, sí siento que hoy día se vale todo. Y que tú tienes a supuestos periodistas también, como te decía, hablando a nombre del poder. Y no es lo mismo que yo esté hablando a nombre del muchacho de la calle con diversidad funcional, el muchacho negro abandonado en las calles en este país, que hablar a nombre del poder. Porque precisamente las personas que no tienen acceso al poder son esas. Entonces, no me puedes decir que es el mismo ejercicio, ¿verdad? Hablar a nombre del poder que hablar a nombre de las personas que precisamente no tienen ningún acceso al poder. Yo siempre recuerdo que es como más opresión. Claro, o sea, es abonar a la opresión. A la opresión. Cuando yo me iniciaba en estas líderes, aquí había una tablilla de periodistas. Una tablilla que decía prensa. No sé si sí, yo me acuerdo ¿tú te acuerdas de eso. que eran marrón, eran crema, como crema bien profundo. Y yo me acuerdo que yo nunca quise esa tablilla. Y una vez un director en aquel caso El Nuevo Día me dijo, ¿por qué usted no quiere la tablilla esa? Y yo, ¿pero por qué yo tengo que ser diferente a los demás? ¿Pero por qué yo tengo que tener una tablilla para poder entrar a un lugar público? No, yo entro y si tengo una identificación, me identifico, trabajo. Pero fíjate que estamos hablando de las etiquetas, de lo que te saca a ti del grupo, del colectivo que es el país. Cuando se supone que es a la inversa. Se supone que nosotros estemos precisamente trayendo información que la gente no tiene necesidad, no tiene capacidad para obtener, porque el poder es como es, limita la capacidad de los ciudadanos, pero hay una gente que nos formamos en esta profesión, ya sea por estudio o ya sea a nivel de la experiencia laboral, y sabemos dónde buscar y le traemos información a la gente, porque la gente tiene derecho a saber. Y yo estoy de acuerdo, eso lo puede hacer todo el mundo siempre y cuando tengan esa capacidad y esa rigurosidad. Sobre todo la rigurosidad, porque el problema del siglo XXI seguirá siendo el problema de los demasiados medios y que todo el mundo dice, se vale todo lo que me dé la gana y la gente lo toma como cierto. Cierto. Y ahí es donde entramos en el conflicto. En esta misma línea, ¿quiénes han sido personas que tú dices... esa manera en que genera su periodismo de los de antes y de los de ahora? Ya te pregunté de los de antes, hablamos un poco de Ramón Arbona, que si los internautas no saben, pues una persona que estuvo muchos años, que incluso hizo publicidad, Ramón, y trabajó básicamente en Claridad y era para mí uno de los mejores escritores que ha tenido este país desde el periodismo. ¿Qué otros que en esos años en que has estado, en esos 20 y pico de años, que también te han movido a esto nuevo que estás haciendo desde el esfuerzo de Kilómetro Cero? Yo
La verdad es que admiro mucho a periodistas que están haciendo lo mismo que tú. O sea, a ti te admiraba desde el principio, ¿verdad? Desde chiquita, desde joven, desde que empecé. Sí. Porque no me acuerdo por qué tuvimos que reunirnos una vez y ahí empecé a seguir tus historias. Y yo decía, coño, ¿sabes? Hay una gente poca, pero están haciendo investigación de corrupción, investigación y ver eso, ¿verdad? Como lo hacía también, mira, el mismo Oscar Serrano un poco después. Sí. Ahora mismo lo hace. Yo creo que hay mucha efervescencia, ¿verdad? Pero todavía no es mucha la gente que hace este nivel de investigación. El nivel de investigación que haces tú, que hace, bueno, por ejemplo, Sandra, yo creo que lo hace. Sí. Sandra Rodríguez Coto, y lo hace también de forma independiente. Sí. En aquella época yo me dejé llevar mucho también, me influenciaban mucho los escritores, los columnistas, esas mujeres, por ejemplo, columnistas de la época de cuando yo era adolescente, para mí influenciaron mucho, que eran Ana Lidia Vega, Magali García Rami, que escribían en los periódicos, Manuel Ramos Otero después como escritor, muchos escritores, yo leía muchos escritores, y como periodista, bueno, Manny Suárez, yo me leía todos los libros de Manny Suárez sobre el Cerro Maravilla, y lo admiré mucho, lo entrevisté también en varias ocasiones, lo admiré mucho y hablaba mucho con él. ¿Quién más? Bueno, mucha gente, pero admiro mucho a esas personas que lo están haciendo básicamente solas, o sea, sin apoyo institucional sin un apoyo de una corporación, ¿verdad? Benjamín Torres Gotay, que fue mi compañero desde Vieques, o sea, yo creo que Benjamín y yo empezamos casi juntos, y yo admiro mucho también el trabajo de Benjamín, y bueno, en aquella época de Vieques, bueno, Alina Luciano era mi compañera siempre, fotógrafa, ¿verdad? En Claridad. Y era un poco ruda, pero bueno, también me enseñó muchas cosas. Alida, que siempre fue mi jefa en Claridad. En Claridad había muchos personajes interesantes. Rafael Acevedo, que dirigía El Enrojo. Benjamín, todos los fotógrafos. La estadía en Vieques fue bien particular para nosotros. Éramos como una comuna casi así, y fue mucho andante, tiempo. Y fue mucho tiempo, y fuimos arrestados algunos. Eliot Castro, de hecho, yo fui arrestada con Eliot Castro, y con Gallizá, Carlos Gallizá también. Pero sí, ha sido como una mezcla. En Estados Unidos también el periodismo americano a mí me ha enseñado mucho. Desde los clásicos hasta los más recientes. Sí, desde bueno, por lo menos desde Truman Capote, eso te iba a decir, tú sabes, hasta pues hoy día que, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter también ha confrontado muchas de estas realidades de la supuesta objetividad. Y cómo, bueno, esa objetividad antes no hablaba sobre estos problemas del racismo, ni siquiera había ninguna representación en Estados Unidos. Y así que ellos también han hecho muchos cambios dentro de estos paradigmas del periodismo siendo activista. El periodismo ha cambiado mucho a partir de entonces, a partir del movimiento Black Lives Matter. Sí, en Estados Unidos definitivamente es otra cosa. Es otra manera de incluso desde las corporaciones comerciales, y yo creo que lo más reciente es Fox con todo el asunto de la mentira a partir de las elecciones del 2020. Y esa quizás es la última pregunta que tengo para ti. Yo creo que, no la voy a formular como pregunta finalmente, pero mi posición con relación a lo que está pasando en el periodismo del mundo, porque esto no es solamente en Puerto Rico, es que las estructuras de los medios comerciales están definitivamente socavadas por mucho. Socavadas por la fórmula económica, porque ya obviamente esa fórmula económica está obsoleta. También un nivel de conciencia, ya sea por necesidad.
tú hablas de Black Lives Matter, en Puerto Rico el nivel de violencia, el nivel de que no hay, de que la gente está en precario, todo lo que ha ocurrido después del huracán María, o sea, el nivel de necesidad que tiene el país lo ha movido a tratar de conectar con aquello que no reciben en esos medios necesariamente. Y el ejemplo de Fox es un ejemplo para mí importante porque ya el periodismo norteamericano, desde una empresa como Fox, se está cuestionando, empresa periodística, porque es que no podemos quitarnos de ahí, aunque ellos también han trascendido al asunto de los analistas, ya no son periodistas los que analizan, etcétera. Pero en esencia ese caso habla de la mentira, y el periodismo, cuando tú hablas de la rigurosidad y hablas de la honestidad, definitivamente eso no lo puedes dejar a un lado, porque si lo dejas a un lado, desaparece. Es un cambio total y es un empuje precisamente por lo que la gente está sintiendo en la calle. Nos mintieron, pero ahora ya no es la gente la que está empujando ese cambio de paradigma en esos medios comerciales. Lo empuja incluso un caso judicial donde tienen que admitir, mentimos. Yo decía esta mañana que eso Puerto Rico lo vive de alguna manera en el caso de Sixto George. La gente, todo el mundo, como tú decías ahorita, que hay periodistas que hablan desde el poder. Todo el mundo, adiós, pero fulano como que él trata súper bien a sutano. Como que no hay preguntas ahí cuestionándole. No cuestiona el poder. Pero eso, no había nada que te lo dijera, aquí está. El caso de Sixto George te vino a decir, pues mira, sí, aquí hay políticos que tocan la puerta de algunos medios de comunicación, cuelan su gente y la línea editorial totalmente cambia. ¿Tú crees que es un momento importante para que, en ausencia de esa reflexión que hemos hecho en algún momento, o en todos estos años, por lo menos la experiencia tuya es que no se ha hecho? Yo tengo que decir que mi experiencia es igual. Es demasiado amiguismo, demasiado grupo. Si tú eres crítico, no perteneces al grupo. Y eso pues obviamente te saca y no hay manera. ¿Tú crees que toda esta realidad podría estar empujando desde el punto de vista de las propias audiencias a que la gente se cuestione? Mira, no, aquí el periodismo también tiene que asumir una posición de lo que está pasando en el país que no nos dijeron antes, y hay que moverse a que nos digan, y que eso pueda convertirse en una buena presión para que esto mejore. Bueno, yo creo que eso está ocurriendo. Yo creo que tú estás haciendo ese trabajo y yo creo que eso ha tenido efectos y lo ha hecho otras personas. Sí. O sea, lo hace, por ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo, también con su trabajo, que hay que mencionarlo en términos de quienes hacen periodismo independiente o por lo menos sin fines de lucro, ¿verdad? Que esa no es el propósito ulterior, que yo creo que es un problema del modelo, ¿verdad? El modelo capitalista de estos medios. Si bien mi papá decía que yo no debía estudiar periodismo en Cuba, y tenía razón por unos aspectos, pero oye, acá es más difícil encontrar el autoritarismo en los medios, pero de que existe. O sea, es más plural. Así que por eso es que yo creo que es importante que las estructuras económicas, ¿verdad?, sean cuestionadas, porque por eso es que los grandes medios en Puerto Rico protegen su producción económica, su producción económica, y yo creo que eso se ha acrecentado, ahora se ve más, porque como ha colapsado su modelo, pues es más evidente ahora. Pero siempre ocurrió así, siempre eso fue la prioridad. Y yo creo que esa provocar que la gente exija otra cosa y que exija otro tipo de ejercicio, yo creo que tú has aportado en eso. Y todas las personas que hacen periodismo independiente han aportado mucho a eso. Sí, yo decía que escuché, y no lo podía creer, de una entrevista a partir del asunto de Fox, de un periodista preguntándole a una analista sobre todo el asunto Fox y donde ella entendía que estaba la empresa como tal cuando hay un
una acusación y una admisión de que en efecto mintieron. Porque el problema, sobre todo, está en eso que es la base del periodismo, que es la verdad, o las verdades. Y esta mujer le dice, lo que hay que preguntarse es si el medio de comunicación, si Fox va a tener la capacidad de echar para atrás y decirle a sus audiencias, nosotros en efecto hicimos esto y todo el mundo se tiene que ir porque allí participó todo el mundo. Y este hombre le dice, pero es que eso no les deja dinero. Para mí fue tan evidente, o sea, que había que seguir mintiendo porque eso le iba a dar la posibilidad de tener a todos esos intereses que están pegados a ese medio, que les va a dejar pues los auspicios y toda la audiencia, etcétera, etcétera. Y yo decía, wow, si es tan claro, ¿cómo es que la gente no lo puede ver? O sea, yo estoy segura que si nosotros le hacemos una entrevista a un dueño de un medio de comunicación, va a decir, pero si es que yo digo la verdad, no vendo. Yo estoy segura, porque la idea es que ese periodismo incisivo, ese periodismo que pregunta, que cuestiona, supuestamente no vende. Yo estoy alejada de ese modelo porque creo que si nosotros hemos tenido el éxito que hemos tenido sin tener un solo billboard y que sea orgánico, aquí algo está faltando en esa ecuación, que no están viendo la escritura en la pared. Si la gente está con nosotros y la gente está contigo y la gente quiere saber lo que Kilómetro Cero está queriendo decir porque tiene información y tiene documentos y tiene toda la relación de hechos sobre lo que está pasando en la policía, pues la gente va a consumir lo que Kilómetro Cero tenga, si es que en su día va a tener algún auspiciador, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde yo realmente creo, como tú, que esto está cambiando y que las audiencias le están exigiendo. A mí me parece importante el asunto de la exigencia. O sea, yo creo que dejó de ser pasivo aquello que me sentaba frente a la televisión o me sentaba y, ay, pero mira, fulano no le preguntó esto. No, yo creo que eso cambió. Yo creo que ahora la gente coge y te manda un mensaje. Sí, y te manda un texto. Y de hecho, ¿cuántos periodistas no hay en las redes sociales? O sea, periodistas quiero decir, no de... Y lo cuestionan. Pero en términos de gente haciéndose las preguntas correctas, ¿verdad? Y cuestionando. Y a veces hasta escriben unos posts que tú dices, esto es una columna más interesante que todas las que salieron hoy, por ejemplo, en El Nuevo Día. O en cualquier periódico. Sí. Entonces, sí, el lector hoy día... lo que pasa es que eso de... O sea, yo creo que los periódicos trataron, o los medios grandes de comunicación trataban como de homogeneizar a las audiencias, y las audiencias no pueden ser homogéneas. No, hay de todo. En este momento menos. Y entonces... Y se dejan ver, se dejan sentir. Sí, y esa idea de que el clic es lo importante, pues mira... Yo puedo cliquear una noticia que me importe 3 soberanos pepinos y que no aporte nada a la discusión pública. Entonces, son medidas que están completamente fuera de lógica o de proporción, porque eso no tiene ninguna importancia. La mayoría de las noticias que la gente está cliqueando no tiene ninguna relevancia, o sea, no hay, es chisme o es curiosidad, es otra cosa. No pero tienen consecuencia. Exacto. Así que eso no es lo importante, no podemos medirnos de esa manera, y las audiencias son diversas y por lo tanto hay que dar diversidad. Cuando uno tiene, ¿verdad? Yo no considero que tenga un medio de comunicación, sino que utilizo los medios periodísticos para, ¿verdad? Para llevar diferentes historias que por un mensaje y un trabajo que estoy haciendo. Pero ustedes, por ejemplo, que tienen a Bonita Radio, que sí es un medio de comunicación, ustedes tenían aquí programación bien diversa. De todo. Obviamente nunca vas a tener un programa que no sirva para nada. Claro. Pero de que tienes diversidad, claro. Es que eso es lo que uno escucha en muchos medios. Sí. Digo, y yo no me gusta criticar así porque yo escucho muchos de esos medios, las radios sobre todo. Y la crítica, volvemos, que aquí nadie lo puede coger personal, la crítica no es personal, es a lo que estamos tratando de producir para mejorar
nuestro esfuerzo de comunicación se llame periodismo tradicional, se llame periodismo independiente. Que también podemos caer los medios independientes en aquello que han, han caído, claro que sí. Una de las cosas más bonitas e inspiradoras que yo creo que tiene el periodismo es precisamente esa oportunidad que te da de tú echarte unos pasitos para atrás y volver a evaluar lo que tú estás, ¿verdad? Porque tú estás tratando con historias de la vida real. Tú no estás... Sí, esto no es estático. Esto no es un PowerPoint, ni estoy haciendo una presentación de mercadeo, o sea, tú estás bregando con historias de la vida real que tienen un impacto brutal en la vida de todo el mundo, colectiva. Y el hecho de tú echar para atrás y tú poder decir, es que yo misma tengo unos prejuicios, es que yo misma estoy abordando esto de forma equivocada o de forma racista o de forma patriarcal o lo que sea. Eso es una gran cosa, es un gran oficio o sea, eso es, tú estás saliendo al mundo a contarle cómo son las cosas, ¿verdad? Y el tú echar para atrás yo creo que es bien importante. Y tal vez eso es lo que no veo, porque hay mucha gente como que tiene la sartén agarrada por el mango. Sí, pues pensaría que aquí hay un librito y que lo están, lo están llevando al pie de la letra. Y la vida misma no es así. Y sobre todo en nuestra profesión, esto cambia. Una viene en efecto con unos prejuicios, llega al oficio y se da cuenta que el mundo no es como te lo habían pintado. O sea, te pintaron que si tú te portabas bien, la policía no te iba a tocar. No, sí. No. Tú quieres ejercer tu ideología, la quieres ejercer, tú quieres ejercer el derecho a la protesta. Mira, por ahí viene el 1 de mayo, el próximo lunes. Y ya están persiguiendo a manifestantes y inventando... Exacto, y todo eso es importante que la gente lo sepa y la gente se asuma dentro de eso. Finalmente nosotros lo que hacemos como periodistas es trayéndole información a la gente que ellos no necesariamente pueden llegar a ella para descubrirle cómo es que se gestiona la alegada democracia. Yo siempre digo, es eso, si esto es una democracia, pues mira, yo expongo, te traigo los datos, tú tomas decisiones, pero la gente tiene derecho a saber. Y esa yo creo que es parte del asunto. Yo creo que nosotros estamos como que a punto de salir, que ya mismo me dice el señor director que nos extendimos, pero bueno, nos teníamos que conocer, ahora digo yo, teníamos que nosotras hablar de el oficio desde nosotras mismas para entonces ahora ir a entrevistar a otros colegas que yo espero, miren, contéstennos, que nosotros queremos entrevistarlos. Pásenla bien, si aquí lo que vamos a hacer es hablar de la vida misma. Yo creo que va a ser interesante, porque si algo, ahora digo yo, si algo nosotros podemos dejar es que hagamos esta reflexión una vez al mes por ahora. Hay gente diciéndome, Carmen, pero ¿por qué no más? Oye, porque tenemos mucho trabajo y todavía no tenemos un salario, así que, pero estamos ahí, lo queremos hacer más. Sobre todo, a mí me queda mucho, yo... Independientemente de que cumplo 60 años el año que viene, pienso que todavía me queda por estar aquí, hacer mucho por este país. Yo creo que el periodismo es esencial para seguir haciendo algo. Y hay mucha gente que tiene mucho que contar sobre lo que piensa sobre el oficio. Yo estoy bien intrigada de entrevistar a varias de esas personas que tú pusiste en la lista. Así que... Sí, yo creo que va a ser... O sea, que es algo que debe enriquecer esta conversación, que es solamente un punto de partida. Exacto, un punto de partida, que aquí lo que debe pasar es que pensemos en que los médicos en este país no se movían a decir nada. Desde mí lo voy a dejar con esto. Y nosotros ahora mismo estamos viendo a los médicos en la calle diciendo que hay una crisis de salud pública y que ellos obviamente son parte y que necesitan que se les escuche. Y eso es un problema desde la comunicación y eso es un problema social que nos atañe a todos. Y el periodismo está ahí y debería estar ahí. Y ojalá estuviera más fuerte denunciando una situación como esa. Pues los periodistas también estamos en una posición que necesitamos hacer esa crítica al interior, que los otros días le decía yo a un médico, yo nunca había visto un médico en la calle con bata, marchando en una protesta. Y rodeados de policías estaban. Pues mira,
con eso los dejo. No sé si tú quieres Sí, cerrar. bueno, buenísimo. Pues qué bueno, ¿no? Y esto me ayuda también a reflexionar, porque no son cosas que uno habla ni piensa todos los días. Así que es un poco una nueva asignación que tengo. Claro. Reflexionar sobre estos temas, mirarlos críticamente todos los días. Cuando yo escucho radio todos los días y leo el periódico todos los días, soy más vaga con la televisión. No soy mucho de televisión, pero radio y prensa me los devoro. Así que es mirarlo con esa ¿verdad? Con esa nueva perspectiva para analizar lo que a veces ya pasamos por alto, porque estamos... Sí, bueno, la realidad de cada uno obviamente a veces influye en eso y una está pues ajorado, pero me parece que lo más importante es si lo hacemos a nivel personal y somos mejores personas después que hacemos esa reflexión, pues a nivel personal igualmente político tiene que ser el asunto del oficio. Mira, nosotras nos vamos. Nos Éxito. vemos. Nos Muchas vemos. gracias por sintonizar este episodio. Gracias por estar y nos escuchamos en el próximo, que es en mayo, el último domingo de mayo. Vamos a ver quién viene, vamos a ver quién pone un pie al frente y habla sobre gajes del oficio.